Microsoft y Meta, dos caras de la misma moneda. ¿Qué ha pasado en sus resultados? Quédate y lo vemos. Vale, hoy vamos a ver los resultados de Microsoft y Meta, que ya sabéis que fueron ayer. Han tenido una reacción completamente distinta a pesar de la diferencia de sus resultados o que han podido ser más o menos parecidos. Así que vamos a verlos, vamos a desengradarlos en un vídeo cortito. Vamos a intentar que sean 8 o 10 minutitos para ver qué ha pasado con estas dos gigantes, que es muy importante y que condicionan mucho el movimiento del índice en el corto plazo. O sea que vamos a verlo. En primer lugar, vamos a ver los de Microsoft, en unos resultados donde los analistas esperaban o aseguraban y perjuraban, que ya sabemos que no siempre lleva la razón, la mayoría de las ocasiones no la llevan, pero había unas perspectivas de crecimiento que estaban por encima de lo que realmente ha pasado al final en los resultados. ¿Como consecuencia de qué? De que al final Azure no ha crecido al ritmo que se presuponía antes de estos resultados y ha castigado la acción. No quiero que nadie se lleve las manos a la cabeza, no quiero que nadie piense que ¡buah! Microsoft nos vamos a la ruina, va a empezar a bajar, ni mucho menos, porque los resultados han sido buenos, solo que han sido un poco más bajos de lo esperado para ese crecimiento de la tan famosa y tan mencionada nube IA, en la que el Azure de Microsoft es el líder mundial. A ver, aquí, entre comillas, vamos a ver primero el tema de la slide, donde pues, hay muchas cositas interesantes y que tenemos que destacar porque son muy, muy importantes. Como estamos viendo los resultados de Microsoft, no puede ser otro formato que el de PowerPoint, ¿no? Eso venía por descontado. Vale, pues vámonos directamente aquí a la slide número 4, donde nos vemos un sumario financiero de cómo ha resultado este segundo trimestre del 2025 para Microsoft. Vemos aquí los revenues en cuanto a segmentos. Aquí, en este de More Personal Computing, ha habido un poquito de castigo porque no han conseguido crecer a los ritmos esperados y el gaming, sobre todo, ha estado bastante castigado. Sin embargo, el tema de productividad y de la nube, fijaos cómo crece, bueno, cómo sigue creciendo a doble dígito, en 14 y 19% respectivamente, y genera 29 y 25 de rendimiento. Con un margen bruto que estamos en un 69%, recordad que es un margen bruto de 69%, no muchas empresas pueden decir eso, y con un beneficio operativo de 31,7 para un net income de 24,1 que crece en un 10%. Buenos datos, a priori, nadie podría decir que estos son malos datos y que puede provocar que una empresa caiga en el corto plazo, pero bueno, vamos a seguir viendo. Ahora vemos aquí en la número 5 unos highlights comerciales en el tema del trimestral, ¿vale? Aquí vemos los commercial booking, que son los contratos firmados por Microsoft durante este trimestre y en la comparación del year over year, y vemos como el crecimiento es consecuente al doble dígito. Sí que es verdad que es un poco menor que, bueno, aquí al doble dígito, que me he equivocado. Aquí, fijaos, un 67%, veníamos de un 30%. Estamos hablando de que estos son los contratos firmados por Microsoft para el trimestre o para el año y han crecido en un 67%. Poco se puede decir ahí. Poco podemos añadir en la parte mala. Luego aquí si nos centramos en el Microsoft Cloud Revenue, pues fijaos, pasamos de 33,7 en el Q2 del 2024 a 40,9 en el Q2 del 2025 y con un revenue en un porcentaje de un 21% year over year. Sí que es cierto que al final el Azure y todo el tema relacionado con la inteligencia artificial, pues se esperaba que creciera muy mucho y en un ritmo muy acelerado. Pero es que está hablando de que si os fijáis aquí, estos datos, estos datos están creciendo los commercial booking relacionados e impulsados con Azure a un 67%. Nadie me puede decir que esto son unos malos resultados, porque sería intentar ya que cualquier empresa creciera a triple dígito trimestre tras trimestre. O sea que son muy, muy buenos resultados en ese aspecto, ¿vale? Y luego aquí si nos vamos al cloud, pues fíjate, el revenue de un 40,9, un 21% interanual, que es un muy buen dato. Aquí en la número 6 vemos otros datos financieros interesantes.
Por ejemplo, vemos aquí la tasa de impuesto efectivo, el cash que han devuelto a los accionistas, pues 9,7 billion, 6,2 en dividendos y 3,5 en recompra de acciones. También la acción está cerca de máximo histórico, o sea que tampoco se le puede pedir muchas recompras porque no sería una buena asignación de capital, ¿vale? Los gastos operativos crecen un 5%, muy relacionado con el crecimiento de las ventas, pero aún así menor. Y luego aquí tenemos un CAPEX, que como si nos fijamos, tenemos aquí 22,6 billones dirigidos a la demanda de la inteligencia artificial y la nube, que es un buen dato. Y luego tenemos otros 15,8 dirigidos a propiedad y equipamiento, sobre todo a infraestructuras necesarias para ese desarrollo a nivel de la nube, a nivel cloud y a nivel de la inteligencia artificial, que es muy, muy importante. Y por último, el cash flow, vemos cómo está en un 22,3 billion, creciendo 18% year over year, que estamos hablando de que crece un 20% interanual. Un poco podemos decir de eso. Y luego un free cash flow de 6,5 que crece un 29, que decrece un 29. ¿Por qué? Por ese gran CAPEX destinado a todo el tema de cloud e inteligencia artificial que necesita o que quema mucho efectivo en vías de ese desarrollo, ¿vale? Seguimos y vemos los highlights de cada uno de los segmentos, de la productividad, de la nube y de los juegos, ¿vale? Aquí vemos cómo los videojuegos han reducido esa tasa de crecimiento hasta un 4 y un 10% en Windows y en Xbox. Y aquí el tema de la búsqueda y la publicidad en el revenue, eso también ha crecido los costes en un 21%, ¿vale? O sea que tampoco son malos datos, pero oye, podrían ser bastante peor. Y bueno, aquí en la nube, los que ya hemos dicho de Azure, que veníamos comentando. Y en la de productividad, pues Microsoft 365 crece un 15%, los productos relacionados han crecido un 8%, LinkedIn, que está ahí como perdida, pero sigue ahí presente, un 9%, y los Dynamics Products crecen un 15%, lo cual está muy, muy, muy bien. Vale, vámonos a la página número 10, que también es interesante. Y aquí vemos precisamente el tema de la nube y cómo ha evolucionado Azure a lo largo de los trimestres. Fijaos, 33%, 35%, 34%, 33%, 31%. Si alguien me dice que probablemente no sean los resultados esperados o no sean los crecimientos esperados, puede ser perfectamente, pero estamos creciendo un 30% trimestre tras trimestre en uno de los mercados más importantes en el corto medio plazo y que va a definir la nueva jerarquía empresarial. O sea que si pensamos que no está bien posicionada por crecer solamente a un 33%, no creo que sea una buena valoración de cómo está haciéndolo la empresa, la verdad. Y bueno, aquí vemos que el revenue crece un 19%, desde 21,53 hasta este trimestre, que es ese 19, hasta 25,54, y con un gasto que, si no me equivoco, aquí, operating income, perdón, con un operating income que se ubica en un 14%. O sea que es un muy buen dato ese crecimiento del 14%, 25,54 de revenue, consiguen generar 10,85 de beneficio operativo con un crecimiento de un 14%, lo cual es muy, muy buen dato. Y ahora, por último, vamos a ver la página 19, donde vemos el general de todos los productos o servicios de información que tiene Microsoft disponibles y vemos como todos y cada uno de ellos, fijaos, los commercial booking, que son los más importantes, un 67%, todo el entorno Microsoft, en su mayoría, a doble dígito. Sí que es verdad que aquí vemos pues, estos de Consumer Product a Cloud Service, un 8%, el Consumer Cloud, un 8%, LinkedIn, un 9%. Y aquí vemos como el tema de Server Product Revenue decrece un 3%, el Enterprise and Partner Service decrece un 1% y el Gaming Revenue, que esto se le ha lastrado bastante, en un 7%. Y si nos vamos aún más, el Xbox Hardware, que significa por la venta de Xbox física, decrece un 29%. Esto se le ha achacado mucho a la empresa, porque ya sabemos todo el follón que ha tenido siempre en relación al tema de los videojuegos y toda la, vamos a llamarlas, movidas y problemas que le ha generado, y vemos cómo ahora mismo está decreciendo ese segmento de la empresa.
Aún así, el entorno Azure crece como un cohete y su CEO, Satya Nadella, que es bastante conocido y todos sabemos cómo funciona, habla de cómo la transformación impulsada por la inteligencia artificial está cambiando el trabajo, los artefactos de trabajo y los flujos de trabajo de cada rol, función y proceso empresarial, ayudando a los clientes a impulsar un nuevo crecimiento y apalancamiento operativo. Estamos en una época de gran innovación donde la inteligencia artificial no solo complementa, sino que transforma la forma en que vivimos, trabajamos y jugamos, haciendo muchas referencias a inteligencia artificial en esa conference call. Hablando en general, pues habla de esos datos que bien hemos comentado y plantea desafíos y oportunidades como que Microsoft enfrenta desafíos con la oferta de inteligencia artificial debido a limitaciones de suministro, pero se espera un aumento en la segunda mitad del año fiscal. La inversión de inteligencia artificial está enfocadas en la demanda real de la industria, no solo en la venta de hardware. O sea que son capaces de adaptar esa producción a la demanda que se está dando actualmente. Si son capaces de eso, pues van a tener muchos beneficios, van a tener mucha capacidad de precisamente adaptación y precisamente de renovación de productos en vía a lo que pide ese servicio o esa industria, ¿vale? Ya por último, vamos a ver el gráfico de Microsoft, que vemos aquí, a la hora son las 12:32 en España, que aún no ha abierto el mercado americano, y vemos cómo ayer cerró en 4,42 y ahora estamos en un pre de 4,25. Es una bajada, tampoco es una locura, un 3,79%, pero el mercado, a pesar de que son unos muy buenos resultados, como habéis visto, se lo ha tomado a mal. Eso en cuanto a Microsoft. ¿Vosotros qué diríais? ¿Han sido buenos resultados? ¿Han sido malos? ¿Creéis que la acción debe bajar? ¿Creéis que debe subir? ¿Creéis que Azure tiene futuro? En mi opinión, precisamente ya la sabéis. Vale, y ahora vamos a ir con los resultados de Meta, que son justamente lo contrario. Por eso hablábamos de las dos caras de la misma moneda. Meta ha tenido unos resultados que también son muy buenos, como los de Microsoft también en su caso, pero que el mercado se lo ha tomado muchísimo mejor. Aquí vemos la presentación para el Q4 2024 y fijaos, el Advertising Revenue. Aquí vemos una división en cuanto a segmentos, pues Estados Unidos, EMEA, Asia, toda esta zona, el resto del mundo que sería LATAM. Y fijaos cómo crece. Venimos del Q4 de 2022 de 15 hasta el Q4 de 2024 hasta 20, en un total de 46 y 31. Sí que es verdad que ha habido algunas variaciones, pero mirándolo ya podríamos hablar de medio plazo, porque son 2 años, veríamos cómo ha crecido y ha crecido bastante. Hay que traer que de dónde viene Meta, que tampoco no puede duplicar esto literalmente en 2 años porque es literalmente inviable, porque no hay población mundial para duplicar tan rápido eso. Que luego nos puede sorprender, eso es otra cosa. Vale, aquí vemos unos resultados sobre los segmentos. Vemos aquí como el advertising va generando, como hemos visto antes, otros que también van creciendo. Y luego el Family Apps del revenue, pues serían todas las que tienen Meta, pues como Facebook, como Instagram, como Messenger, como WhatsApp y otros servicios. Cómo va creciendo ese revenue de 31 hasta 47. Y el Reality Labs, que pasa de 727 a 1083. Aquí vemos el beneficio operativo, cómo sería el de las Family Apps de 10 hasta 28 y del Reality Labs aún sigue siendo negativo en unos entornos parecidos a los de hace 2 años. Fijaos, 4.200, bueno, sí, 4.200 y 4.900. Pero aquí no habría que tener ningún tipo de problema porque se puede contrarrestar y sabemos la dirección que tiene Meta en este tema, o sea que confiamos en el desempeño que puede tener Mark Zuckerberg en la asignación de capital en nuevos proyectos. Aquí vemos con el margen operativo, en cuestión de 2 años, se ha duplicado. O sea que algo están haciendo bien y una buena asignación de capital están haciendo. De todas formas, muchos pueden decir que esta pérdida puede arrastrar a Meta a zonas parecidas a cuando pasó en el metaverso. Sinceramente, ¿se puede volver a equivocar? Sí, se puede volver a equivocar. ¿Tiene ya Mark Zuckerberg una experiencia probada ante el inversor mundial de que aunque se equivoque puede volver a hacerlo bien y sin ningún tipo de problema? También, porque hemos visto a Meta ir desde 90 en la cotización hasta 690. ¿Qué quiere decir esto? Que el inversor confía en la acción, confía en su buenos rendimientos y hemos visto con el paso de los trimestres
cómo los buenos rendimientos han ido siguiendo la cotización y haciéndolo cada vez mejor, que es lo importante. Aquí vemos los gastos con una representación del porcentaje de revenue y vemos que consigue mejorar estos datos que decíamos de beneficio operativo, pero es que los gastos también van decreciendo. Fijaos cómo decrecen. Es que es salvaje. Consigue aumentar beneficios y reducir gastos. Es lo que todos aspiramos si tenemos una empresa, la verdad. Y luego por aquí el net income, que vemos que pasaba de 4.600 en el Q4 de 2022 a 20.000, que es un por 5 literalmente, en el Q4 de 2024. O sea que aquí hay poco que decir, es realmente brutal, brutal. Por último no, seguimos con el CAPEX, vemos cómo destina en comparación del year over year trimestral, ¿veis? Ha duplicado la inversión en CAPEX, sobre todo influenciado por esa inversión en inteligencia artificial muy, muy necesaria en el entorno en el que nos estamos moviendo actualmente, y el anual que se mueve de 28 a 39, pero muy impulsado por este último trimestre, ¿vale? Seguimos por aquí y vemos, esto es un muy buen dato de cómo Meta consigue generar cada vez que haya más actividad diaria dentro de sus aplicaciones, del Family App. Y fijaos, venimos de 2,96 en el Q4 de 2022 a 3,35. Este dato, muchos podéis preguntar, ¿en qué métrica está? Está en billions. O sea, 3,35 billones de usuarios diarios tiene el entorno de Meta con la consecuente recolección de datos que eso genera, con la consecuente entrenamiento de su inteligencia artificial vía todos esos datos recogidos que eso genera. Entonces, este dato es increíble, los datos de generación de rendimiento y de generación de beneficios son muy buenos, pero este es el mejor, porque al final Meta consigue que dentro de su infraestructura se multipliquen exponencialmente día tras día los datos recopilados para el entrenamiento de la inteligencia artificial, que es uno de los bienes más preciados actualmente. Seguimos y vemos aquí en la página 13 el precio medio para el pago de la publicidad. Vemos como en el Worldwide, que es el mundial, desde un 2% de cambio, de crecimiento, hasta un 14%, que es un muy, muy buen dato. Vemos como en casi todas las regiones crece, sobre todo en el resto del mundo, que es donde más crece, aunque en Asia y Pacífico veíamos como en el Q4 2023 decrecía, en el siguiente también, pero ha conseguido revertir y fijaos cómo va creciendo. O sea que la publicidad, ya no solo para las grandes empresas, sino para las pequeñas, que es lo más importante, sobre todo en el segmento local, es muy importante porque le está generando mucho rendimiento a Meta y en cualquier parte del mundo y para cualquier tipo de empresa, que es fundamental. Y ya por último, vemos el Free Cash Flow, que aquí vemos pues, el net cash derivado de la actividad operativa, como venía de 14, ya llega hasta 27, que es literalmente duplicar en cuestión de 2 años. Unas compras de propiedad y equipamiento que han pasado de 8.000 a 14.000, pero bueno, esto es literalmente normal y necesario, que es lo importante, normal y necesario, porque toda la infraestructura de inteligencia artificial lo necesita. Y Meta sabemos por el camino que va. Y luego los pagos de financiamiento, que son literalmente anecdóticos, porque mira, 235, 411, para un free cash flow que pasa de 5 a 13. Se duplica en cuestión de años e incluso se llegó a triplicar en el trimestre pasado. O sea que son muy, 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 muy buenos datos. Y luego hay que añadirlo que en la conference call se anunciaron planes de inversión para la inteligencia artificial de entre 60.000 y 65.000 millones en infraestructura tecnológica para 2025. Y esto representa ¿cuánto? Un 70% respecto a la inversión de 2024. Los beneficios de crecimiento ya lo hemos planteado y la inteligencia artificial de Meta se anticipa a que se convierta en uno de los asistentes más utilizados para finales de este año 2025. O sea que las miras son altas. También hablaron de nuevos productos de expansión, se presentaron avances en plataformas como WhatsApp y Threads, que es como una competencia directa de X, de Elon Musk. Y luego WhatsApp ha superado los 100 millones de usuarios activos mensuales en Estados Unidos, que para el que sea europeo quizá puede pensar, los estadounidenses están locos, pero no, en Estados Unidos no se usa tanto WhatsApp como aquí en Europa, se usa también mucho el Messenger y cosas así, o sea que WhatsApp ahí tiene un mercado en el que puede explotar mucho.
Las relaciones políticas, que es algo muy importante, Zuckerberg está muy en relación a lo que quiere Donald Trump y está expresando optimismo y progreso en la innovación para desbloquear muy buenas relaciones que beneficien al desempeño de Meta. Y luego, por último, en Reality Labs, a pesar de seguir acumulando pérdidas, se espera que en 2025 sea un año clave para el desarrollo del metaverso, con inversiones destinadas a hacerlo más visualmente impresionante e inspirador. O sea que la idea, aunque se ha reconducido, no está dejada de lado, que es muy importante. Y ya por último, en una frase bastante interesante, nuestra apuesta más grande es la inteligencia artificial. Creo que estamos en los albores de una nueva era donde la inteligencia artificial no solo mejorará nuestras aplicaciones, sino que también cambiará la forma en la que interactuamos con la tecnología. Estamos construyendo la infraestructura digital que permitirá a las personas vivir experiencias completamente nuevas. Y creemos firmemente que el futuro de la interacción humana será más inmersivo y conectado gracias a la inteligencia artificial y el metaverso. O sea que son claras las intenciones de Meta, claras esas intenciones en relación a muy conectado con el metaverso, porque esa es una opción que sigue muy presente. Y fijaos, pues la cotización sigue subiendo y hoy sí que es verdad, abre un poco al alza, 1,46 arriba, pero al alza, que es lo importante. Entonces, vemos cómo el mercado se ha tomado bien esos datos porque son muy buenos. Y nada, eso sería todo de estas dos empresas, que bueno, se me ha ido el vídeo a 20 minutos, o sea que locura máxima, pero bueno. He querido hablar un poco de todo lo que ha pasado, de todo lo que está relacionado, de la conference call y de muchas cosas interesantes que yo creo que se deben saber respecto a ellas. Y nada, espero que haya gustado el vídeo y nos vemos en próximo directo. Chao, chao.